Amigos televidentes, muy buenos días y como siempre nuestra gratitud por acompañarnos en otra propuesta de palpitar económico de puntos de vista. Hoy nos acompaña el buen amigo, el economista Ivanhoe N.G. Cortiña, diría yo, casi colaborador de esta sección. Y a gusto. Sí. Muy buenos días. Buenos días, buenos días. Gracias por darme la oportunidad. Casi iniciando el año, pero Sí, terminando el mes. Así es. Vamos a empezar como una especie de tuyo análisis sobre la economía dominicana vista en estos, lo que yo entiendo como, yo defino como nubarrones en el componente externo, que es muy importante porque incide en la balanza de pago, en la tasa de cambio y hasta en el costo del endeudamiento. Y es lo que pasa en el principal socio comercial de la República Dominicana, Estados Unidos. Parece que viene una nueva política económica. El presidente Trump tiene una especie de guerrita y la quiere aplicar vía aranceles, amenaza aranceles para algunos países que no son como muy, muy acorde con sus ideas y cosas. Entonces, no sé cómo pudiera mover la Reserva Federal de los Estados Unidos. Está como en veremos que si sigue bajando o si se mantiene. Como que me crea una cierta de duda. No sé si tú has hecho algún ejercicio, alguna proyección sobre el tema. Por supuesto, Linares, porque mantenerse al margen de lo que uno puede denominar el neoproteccionismo que se ha iniciado a partir del día 1 con la asunción a la presidencia de los Estados Unidos del señor Donald Trump, que fue a partir de este 20 de enero del año 2025, se inaugura o se reinaugura el relanzamiento del proteccionismo en los Estados Unidos y que va a tener consecuencias probablemente en el planeta. Yo he pensado que con las distintas órdenes ejecutivas que el presidente Trump ha emitido, unas 26 Esos en total, son los decretos allá. que son los decretos presidenciales en el caso Aquí. dominicano, Okay. y que ya ha anunciado que a partir de este día 1 de febrero van a empezar a aplicarse en el caso del arancel de un 25% para Canadá y el 25% para México. Y la amenaza para que si los países que conforman el BRIC imponerle de ello seguir promoviendo una moneda o una divisa alternativa al dólar, aranceles hasta de un 100%. De eso acontecer, estamos hablando entonces de que estamos frente... Estamos hablando de Rusia, China, India, China, Brasil. Brasil y otros países. Esas son economías importantes. Sí. Y otros países que se han ido acercando y que empezó con ímpetu, ¿no? Esa integración, vamos a decir, de algunos países importantes. Y que la administración de Donald Trump ha considerado como un desafío hacia la hegemonía del dólar como divisa mundial. Por eso yo he pensado que el tema de la guerra comercial, que parecería que se está ya iniciando, es como una bomba nuclear económica que se está ya lanzando, porque el hecho de que a un país como Canadá y a un país como México, que son dos importantes socios comerciales de los Estados Unidos, especialmente Vecinos. México, y vecinos además, y también la amenaza de que se podría extender hacia el petróleo que Estados Unidos le compra a México y al Canadá. Entonces, estamos hablando de que eso tendría consecuencias no solamente fuera de los Estados Unidos, sino también en el propio territorio de la economía norteamericana.
Porque imaginémonos el escenario en el que el 25% de los aranceles que se le va a imponer a partir del 1 de febrero se siga extendiendo. Bueno, ¿qué va a pasar con la mercadería de origen importado que consume la población norteamericana? Pues obviamente que va a enfrentar subida de precios. ¿Y cuál fue uno de los estandartes que planteó Trump durante la campaña? Que iba a combatir la inflación que estaba heredando de las administraciones anteriores, especialmente de la de Biden. Y entonces, obviamente que la política antiinflacionaria no tendría ningún efecto, por lo menos en el corto plazo, de seguir aumentando esta guerra arancelaria que está iniciando los Estados Unidos. Y por el lado de la Fed, yo pienso que por suerte existe la Fed, con el nivel de autonomía, con el nivel de independencia que ha mostrado a lo largo de muchos años, y particularmente ahora, que no ha cedido a la presión del gobierno de la nueva administración de Trump para que bajara más la tasa de interés de la Fed. La tasa de interés... Cuando Trump terminó su periodo... el anterior periodo, su primero. 24 fue, o 16, bueno, 17, 21, porque ellos empiezan en enero. Ajá. Estaba prácticamente en una guerrita con la Fed porque la Fed tenía la política dura de antiinflacionaria, pero Trump quería más empleo y quería crecimiento, entonces no estaban como tan coordinados. Y todo parece indicar que se está replicando esas diferencias de enfoque acerca del manejo de la política monetaria y del manejo económico en sentido general. Y si a esto usted le agrega que Trump está anunciando recortes importantes en el presupuesto federal de los Estados Unidos, entonces estamos viendo, o podría presentarse el escenario, de que se presente una contracción económica en el territorio norteamericano. ¿Y qué pasaría ante el hecho de que Estados Unidos entre en una contracción económica, que la inflación no la pueda controlar, que inicie esta guerra arancelaria y al mismo tiempo acentúe, afiance aún más su política migratoria de repatriar a ciudadanos que están irregulares o ilegales en su territorio? Bueno, de que las remesas, en el caso dominicano, quedarían afectadas. De hecho, ya yo pienso que con los solos anuncios que ha creado una gran incertidumbre en las comunidades latinas y particularmente en donde residen los dominicanos, para quedarnos solo en el plano local, usted puede observar cómo los negocios dominicanos están languideciendo ahora mismo. En el negocio informal que están en las calles ha desaparecido totalmente. Los negocios formales que están en los puntos comerciales, el nivel de afluencia de comensales, de clientes, se ha reducido a su mínima expresión. ¿Y qué refleja eso? Bueno, que se ha reducido la actividad comercial. Y al reducirse la actividad comercial y la de empleo también, porque muchos dominicanos están laborando en forma irregular, y al mismo tiempo otros que no querrán ni siquiera salir de sus casas para ir a trabajar, bueno, pues se va a reflejar en las remesas. Entonces, el posible descenso de las remesas hacia el país va a obedecer no solamente al tema migratorio, sino al tema de la contracción económica que se puede apreciar o que se podría anticipar de la economía norteamericana de seguir el curso que ha iniciado la administración de Trump con su política neoproteccionista. A mí me gustaría que también hiciéramos una especie de proyección o extrapolación de cómo pudiera afectarnos positiva o negativamente ya la política comercial de aumento de aranceles, porque nosotros estamos en un acuerdo comercial con Estados Unidos y creo que tampoco estamos en la lista de esos países a los que se le aplicará esa sanción arancelaria, diría yo, pero lo vamos a hacer en el próximo segmento. Volvemos en unos instantes.
Continuamos la conversación con Ivanhoe N.G. Cortiña. Yo te decía que si pudiera haber algún tipo de incidencia de esa política proteccionista, diría yo, que ha anunciado el presidente Trump, y que si pudiera incluso haber algún desvío de beneficio, o sea, qué sé yo, si algún producto mexicano que sufriera un alza en los impuestos pudiera ser suplido, beneficiar a alguno similar a la República Dominicana. No me cae alguno, pero el aguacate, qué sé yo, pudiera ser un caso. Bueno, tal vez el caso del aguacate no podría ser el mejor de los ejemplos, porque el tipo de aguacate que consume la sociedad norteamericana es un aguacate del tamaño de una mano. Y los aguacates que nosotros producimos son aguacates grandes, por lo tanto no, porque el aguacate de una mano, que es el que ellos han desarrollado genéticamente en México, se hace con el propósito de que se pueda consumir de una sola partida, ¿no? A diferencia del nuestro, que puede dar para el desayuno, el almuerzo y la comida, pues allá no existe ese tipo de costumbre. Pero fíjense, el balance que se pudiera extraer de una situación como la que se avecina, no parecería que nos va a favorecer, aunque nosotros no estemos en el foco, en el ojo del huracán de la guerra arancelaria, porque tal vez no seamos prioridad para el nuevo gobierno de los Estados Unidos que encabeza Donald Trump. Pero sí podríamos tener los efectos indirectos, el hecho de que el dólar se encarezca, el hecho de que la tasa de interés de los bonos del Tesoro norteamericano vayan hacia el alza ante la eventual proceso inflacionario, va a implicar que el endeudamiento local aumente. Pero al mismo tiempo, si las remesas se contraen, por las razones que expliqué en el primer segmento, pudiera eso adicionar una presión cambiaria en el mercado de divisas dominicano y hacer que el tipo de cambio se eleve. No olvide, Héctor, que las remesas en la República Dominicana representan el 8.6% del PIB y el 27% del total de los ingresos en divisas que recibe la economía dominicana. Y el hecho de que esa participación sea tan importante, las remesas, en la economía dominicana, y que ésta pueda verse comprometida hacia la baja ante el nuevo escenario norteamericano, pudiera eso tener repercusiones en la economía dominicana en términos de que también nosotros nos veríamos afectados. Además de que un proceso inflacionario en los Estados Unidos pudiera afectar el turismo también. Porque menos norteamericanos tendrían ahorro para poder dedicarse o dedicarle parte de sus ahorros hacia las actividades de esparcimiento y de recreación. De manera que pudiera... Hasta la zona franca pudiera, por supuesto, también, porque ahí es que va el 90% prácticamente de la producción de la zona. Y le agregaría otro componente respecto a la zona franca. Especialmente las que son de origen de capital norteamericano. ¿Cuál es la política neoproteccionista de esta nueva administración del presidente Trump? Bueno, atraer, repatriar los capitales, hacer regresar los capitales y las industrias hacia los Estados Unidos, por entender de que la economía norteamericana, ¿no? Se ha debilitado por la exportación de sus industrias y sus capitales. Bueno, eso pudiera eventualmente afectar, aún seamos geográficamente cercanos a los Estados Unidos, pudiera afectarnos a nosotros a nivel del empleo, a nivel de las exportaciones y, en fin, de la actividad económica de la economía dominicana. De manera que yo creo que las autoridades del país deben darle seguimiento a el curso que están teniendo las políticas públicas de esta nueva administración. Porque no parecería que es solo anuncios como para ejercer presión y llevar a los adversarios económicos, incluso socios comerciales de los Estados Unidos, a negociar en mejores condiciones. Porque si hubiese sido así, bueno, pues no empieza imponiendo reglas como estas, ¿no? Y se complicaría, si se hace cierto, la intención por parte de
los Estados Unidos de comprar a Groenlandia, de tratar de anexar a Canadá y también de reincorporar al Canal de Panamá a la administración del gobierno norteamericano. Estamos hablando entonces de un escenario que no pinta nada bueno. Por eso hacía el símil de que parecería que estamos frente a una bomba nuclear económica que pudiera tener impacto planetario, porque como sabemos la economía norteamericana tiene un peso enorme, el flujo comercial, la divisa que es el dólar, la divisa por excelencia en el mercado del dinero mundial, pudiera entorpecerse dependiendo de si el dólar sigue apreciándose frente al euro, que ha estado apreciándose, casi está a la par. Y eso implica que se encarece el dólar y mientras el dólar esté más caro, para nosotros que no producimos dólares, una economía como la dominicana, también se nos hace más difícil porque las importaciones nos salen más caro y también el endeudamiento nos sale más caro. Sí, indudablemente, porque además hasta, diría yo, pudiera ser hasta una especie de luz amarilla para esas inversiones de corto plazo. Por supuesto. Que andan buscando rentabilidad y cosas, y en el tesoro, los bonos del tesoro que se cree todavía se tienen como el instrumento más seguro para inversión. Afectaría la inversión de cartera, que es esa, la de corto plazo, y también afectaría la inversión directa, la inversión extranjera directa, porque si se lleva a cabo la política impositiva que ha anunciado el presidente Trump de bajar los impuestos, y particularmente el impuesto sobre la renta, tanto la persona física como la persona jurídica, eso implicaría que sería un atractivo para la inversión en el territorio norteamericano. De ahí que los incentivos que nuestras economías le ofrecen al capital extranjero y particularmente al de los Estados Unidos pudiera recibir un desincentivo para quedarse aquí y sentirse atraída por esta nueva política impositiva del gobierno de Trump frente a lo que son los capitales de origen estadounidense. Aunque nos queda apenas un minuto, ¿tú crees que sería posible hacer un vaticinio cercano de la economía en base a esta incertidumbre, diría yo? Yo le llamo incertidumbre del sector externo. Si proyectamos el escenario actual de este primer mes del año 2025 hacia el resto del año y se comporta tal cual está desarrollándose con un gran manto de incertidumbre, yo creo que las autoridades deben hacer una reestimación del crecimiento económico, una reestimación de la depreciación monetaria, en el caso de la actividad económica hacia la baja y en el caso de la depreciación monetaria hacia el alza. Y considerar seriamente el tema de la tasa de interés o de la tasa monetaria, de por qué no está jugando el rol que debe jugar, porque ha tenido un efecto inútil, un efecto neutro hacia el impacto que debe tener, el efecto traspaso que debe tener hacia las tasas de interés bancarias, que hasta ahora no se ha logrado y que están bien altas, sobre el 15%, a pesar de que la autoridad monetaria recientemente la mantuvo invariable en 5.75, luego de haber venido descendiendo desde hace ya casi un año. Por lo tanto, el escenario que pinta para la República Dominicana es un escenario incierto en términos de lo que es el pronóstico que se puede hacer para las grandes variables de la economía del país. Evanjo, gracias por aceptar nuestra invitación y espero que no esté ahora como tan distante, porque teníamos como 6 meses que no nos juntábamos. Caramba, ¿eh? Ojalá más temas puedan motivarnos y provocar nuestra presencia acá. Eso esperamos. Y a ustedes, amigos televidentes, como siempre, la cita para el próximo domingo en otros puntos de vista. Hasta entonces.